El día de hoy vamos a empezar a desarrollar lo que ya son los teoremas de las derivadas y, y como les había mencionado, un poquito, no un poquito, diría yo bastante, se va a condensar el hecho de utilizar la definición formal a utilizar ya formas algebraicas en donde van ustedes a ver qué tanto se simplifica este desarrollo y cómo nosotros ya vamos a utilizar la derivada como una operación. Y como consecuencia de lo que hemos mencionado, nueva función. Vamos. Bien. Listo. Aquí tenemos las primeras, los primeros teoremas. Y la primera regla es, ¿qué sucede cuando yo derivo una función constante? ¿No es cierto? Nosotros conocemos que la función constante es una recta paralela al eje X. Esa es la representación gráfica de una forma matemática o de una función expresada de esa manera. ¿No es cierto? Este es el sistema de coordenadas y a esto le definimos como una función constante, ¿no es cierto? Tenemos mi eje X, mi eje Y, esta es mi función f de X, vale un valor numérico, ¿no es cierto? Que lo que establece es en dónde corta el eje Y, ¿no es cierto? Este K es positivo o negativo. ¿Qué sucede con la derivada de este tipo de formas matemáticas? Y aquí en la presentación se puede ver el desarrollo o la demostración, que luego la vamos a utilizar ya como una regla matemática. Por ejemplo, aquí tenemos cómo es la derivada de la función constante respecto a K. Y dice que es igual a 0. Y aquí podemos nosotros ver la demostración utilizando la definición formal. Nosotros sabemos que la definición formal de la derivada es a través del límite de f de x más h menos f de x sobre h. Si yo hago la sustitución, ¿cuánto es f de x más h en la función constante? ¿Cuánto vale la función constante cuando le evalúo x más h? ¿Cuánto vale? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿O quién me dice? Alguien que me ayude. Nadie recuerda que es igual a la derivada de la función constante. ¿Cuál es la evaluación de la función constante? ¿Cuánto vale la función constante en todo el dominio? Siempre. El mismo valor. ¿Cuánto entonces? Si f de x vale k. K. Correcto, K. O sea, no hay donde perderse, vale K. Aquí está. Por lo tanto, este f de x más h vale K, menos f de x vale K sobre h. K menos K es 0, por lo tanto, el límite de 0 es 0. O sea, quiero que capturen el hecho de la definición formal. En realidad, lo que nos va a servir es para hacer la demostración de si estas formas matemáticas básicas, que luego las vamos a utilizar como regla, o sea, luego vamos a nosotros a utilizar esto ya la definición. Por lo tanto, la próxima vez que yo diga cuál es la derivada de una constante, automáticamente la respuesta ¿cuál tiene que ser? 0. 0, correcto. Entonces, esa es la importancia de poder utilizar la definición formal, porque luego yo ya establezco reglas básicas y sencillas, ¿sí? De cómo se debe de obtener su derivada. Y de hecho, si es verdad, más adelante ya no vamos a utilizar el límite o la definición formal de la derivada, porque yo ya voy estableciendo ciertas reglas. Por ejemplo, la derivada de la función y igual a x, ¿sí? Recuerden que la derivada de la función y igual a x es una recta a 45 grados. A ver, voy a colocar aquí otro sistema de coordenadas. ¿No es cierto? Esta es la función y igual a x. Esta vendría a ser el eje x, el eje y. Y esto es la recta f de x igual a x. Es una recta que tenía ciertas características y una de ellas es que es una recta que pasa por el origen y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Si yo aplico la definición formal de esta relación,
¿sí? Voy a tener que la derivada de x, ojo, por eso digo, vayan capturando, porque luego las cosas van a ir cambiando. La derivada de la función x dice que es igual a 1. Si yo aplico la demostración matemática, el resultado va a ser eso, ¿sí? Recuerden lo que habíamos mencionado, la pendiente está asociada a una relación trigonométrica. ¿Qué es relación trigonométrica? La pendiente de una recta. Eso se ve en la geometría. ¿A qué es igual la pendiente? Con una identidad trigonométrica, una relación trigonométrica. A la tangente del ángulo de inclinación. Y habíamos dicho que la característica de esta recta que estoy representando como y igual a x o f de x igual a x, tiene una inclinación de 45 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la tangente de 45 grados? 1. 1. Entonces, aunque es verdad, no estoy utilizando la definición formal, aquí obtengo el mismo resultado. Recuerden que habíamos mencionado, si mal no se me va la memoria, el día de ayer, en las formas que se representan rectas, funciones que están expresadas mediante la recta, o son rectas, la derivada automáticamente me da, ¿qué cosa les dije ayer? Cuando derivo una función lineal, una recta, la ecuación de una recta, ¿qué me da la derivada automáticamente? ¿Qué información? Me da su pendiente, automáticamente. La derivada de la ecuación de la recta, ¿sí? Me da una función constante 1. Esa es la función resultante. Pero como interpretación, lo que yo obtengo es la pendiente, cuando yo derivo. En la ecuación, ojo, en la ecuación de la recta, ¿sí? Alguien justamente ayer mencionaba cuál era la regla de la derivada de las potencias. ¿Qué pasa cuando una función está elevado a la enésima potencia? ¿Cuál es la regla matemática? Y bueno, aquí la regla establece justamente lo que decía Linnaeus, un compañero. Lo que se hace es la potencia baja como producto y la potencia de la función se le resta en una unidad. Aquí está, aquí es igual la derivada de estas formas matemáticas, pero también está la demostración matemática de dónde sale esa relación. Aplicamos el mismo concepto. Aquí tenemos la definición formal. Aquí hacemos, ya la reemplazamos. En este caso, f de x más h significa reemplazar en x. ¿No es cierto? Me quedaría x más h elevado a la n menos x a la n sobre h y todo esto al límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Esta es ya la generalización de formas de potencia, cuando la variable está elevada a una potencia. ¿Sí? Si hacemos el desarrollo, lo que aquí se hace es el teorema del binomio, la descomposición del teorema del binomio. Entonces, x a la n más nx a la n menos 1 por h, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí es el teorema del binomio, este término de aquí. Menos xn. Y es evidente que el primer término, ¿no es cierto?, con el último se van a simplificar. Y si yo observo, todos los términos que están aquí a continuación, todos están asociados a un h. H al cuadrado, hasta h a la n. Y con el h de abajo yo lo puedo simplificar. Es decir, se simplifica esto en cada uno, en las potencias, ¿sí? Es decir, desde este término en adelante, lo que más o menos corresponde a la siguiente línea, si ustedes observan, este término en adelante está multiplicado siempre por un h. Por lo tanto, si hago tender el límite de h tiende a 0, todos estos se van a hacer 0. Y solamente me quedó el primer término, que es la demostración de esta forma matemática. ¿De dónde sale? Aquí yo les quería hacer la pregunta. En el colegio, yo entiendo que algunos conocen ya las reglas de la derivación, pero insisto, no sé si en el colegio les hacen las demostraciones. No sé si alguien me dice, ¿en el colegio les hacen las demostraciones? En mi colegio sí me demostraron, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque esa es la parte importante, el saber de dónde, utilizando el límite o la definición formal, ¿sí? Insisto, porque esto es necesario para luego generalizar. Por lo tanto, si yo digo tengo una función, voy a colocar esta función, digo, es igual a x a la cuarta, ustedes automáticamente ya saben cómo se hace la derivación. ¿A qué sería la derivada de esta función?
¿Qué dice? 4x al cubo. Baja el 4 y se resta en una unidad. 4x al cubo, ¿no es cierto? Esa sería la regla que ya estoy aplicando en este caso. Ya no tengo que utilizar la definición formal. Y obviamente todo se reduce, si ustedes ven, en dos líneas, ¿sí? Porque si utilizo la definición formal, tendría que construir el límite, evaluar, saber qué es una indeterminación y luego hacer la operación de expandir a través del teorema del binomio y obviamente hacer todo este tipo de pasos que hice en la demostración para obviamente llegar a 4x al cubo. Entonces esa parte yo ya no la voy a realizar. Si observan aquí, en lo personal, la derivada, vale la pena también hacer esa aclaración, la derivada es un paso, ¿sí? Si yo tengo mi función y saco su derivada, es una sola línea. Ahí es donde yo tengo que desarrollar todas las derivaciones, como vamos a ir viendo un poquito más adelante y obviamente con algunas demostraciones. ¿Estamos? A ver. Listo. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? La importancia de haber visto la definición formal y cómo la puedo yo utilizar. Sobre todo para saber algunas funciones, como digo, vamos a ver más adelante cómo se hacen las demostraciones, ¿sí? Y obviamente vamos a hacer una demostración de otros tipos de derivadas con las que ya estamos en este instante haciendo la demostración. Es decir, de pronto ni siquiera ya vamos a utilizar la definición formal, sino más bien este conjunto de teoremas que estamos nosotros desarrollando. Bien. Ahora, unas ciertas reglas de derivación o teoremas también que nosotros debemos de considerar es cuando tenemos operaciones entre funciones, como tenemos al lado derecho que dice las reglas de la derivación. Aquí vamos a considerar que tanto f y g son funciones diferenciables y k es una constante. Esta es la premisa que consideramos, que tanto f y g se las puede derivar y obviamente la k es una constante. ¿Cómo o qué resulta cuando yo tengo una constante multiplica la función f de x? ¿Cómo debe de ser vista la constante? Ojo, aquí estamos multiplicando. En esto hay que ser bien cuidadosos porque aquí es donde cometen ciertos errores de interpretación. Cuando yo multiplico una constante a una función, la constante yo la puedo sacar del proceso de derivación, ¿sí? Y lo único que aplico la derivada es dentro de la función matemática, ¿sí? Voy a dar una función muy sencilla que acabamos ya de desarrollar. Por ejemplo, digo y es igual a 2x, ¿sí? Y quiero encontrar su derivada, y'. Entonces, lo que acabo yo de mencionar es que la constante puede salir del proceso de derivación y lo que yo derivo es únicamente en dónde está la forma de la función, ¿sí? Y ya habíamos dicho que la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, aquí es el equivalente de decir 2 por 1, ¿no es cierto? Que al final resulta el 2, ¿sí? ¿Estamos? Y de esta manera yo ya realizo la derivación. Quiere decir que la derivada de 2x es 2 directamente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, estas propiedades, y no confundir. La constante k sale. Era como en el límite. Recuerden que el límite, además, porque ahí también se hace la demostración, podríamos hacer nosotros la demostración, cuando el límite, en este caso, de k por f de x, decíamos que dentro del límite la k queda fuera. Por lo tanto, yo solamente evalúo el límite de f de x. ¿Sí? Y esto es lo que evalúo. ¿Sí? Es decir, si yo tuviera aquí un k, este k queda fuera, y obviamente estaría aplicando la definición formal también. Estamos en, obviamente podría hacer ese tipo de demostración, pero ya vamos utilizando las reglas que vamos describiendo aquí. Que si es verdad, ya no utilizo la definición formal, pero ya vamos a ir aterrizando la idea. Igualmente, cuando yo tengo la suma de dos funciones que son diferenciables, ¿no es cierto? Y recuerden, como matemáticamente, esta es una nueva función. F de x más g de x es una nueva función en contexto general. Por lo tanto, la derivada de esa función, en este caso, implica que yo puedo hacer la distribución, es decir, recuerden que la derivada es un límite
Y el límite es una operación lineal que yo la puedo distribuir. Por lo tanto, la derivada también implica que se la puede distribuir. Por lo tanto, este resultado va a ser f' de x más g' de x. ¿Sí? Hacer las derivadas parciales. A ver un ratito. No sé, voy a colocar que f de x es igual, no sé, a x a la cuarta más 3x al cuadrado, ¿sí? Aquí entenderíamos que esta es una función y están conectadas a través de la operación de la suma. Si yo saco la derivada de esa función, ¿sí? Yo cada función individualmente voy obteniendo su derivada. Aquí, ¿cuál vendría a ser la derivada? 4, aplicando las reglas anteriores, 4x al cubo más, aquí ya tenemos un mix. Aquí en problema yo voy aplicando incluso todas las propiedades. Aquí me quedaría el 3, que es una constante. Habíamos dicho que no la utilizo nada dentro del proceso de derivación. Por, en este caso, derivo x al cuadrado, que vendría a ser 2 por x. Y obviamente, aquí me corresponde simplificar. 3 por 2 me va a dar 6x y este vendría a ser el resultado. ¿Sí? Va quedando claro, como digo, ya son las propiedades que nosotros vamos aplicando. ¿Sí? En la suma y en la resta, el proceso es similar, o sea, la propiedad distributiva de la derivada. ¿Sí? En el caso del producto y en el caso de la división, ahí las cosas cambian. Ahí es completamente diferente. ¿Sí? Porque no es visto de manera diferente las operaciones y allí sí hay que tener mucho cuidado porque también suelen cometer aquí errores o saben confundirse. ¿Sí? Déjenme ver una cuestioncita, yo creo que... A ver. Listo. Ya. En el caso del producto de dos funciones y yo quiero obtener su derivada, la derivada del producto se la expresa, ojo, mucho cuidado, de la siguiente forma. La derivada del primer término por el segundo más el primero por la derivada de la segunda. Esta es la regla de la derivación del producto de dos funciones. Ojo, esto yo ya lo debo de tomar, insisto, a mí no me gusta utilizar este término como fórmula, pero en realidad es algo así, ¿sí? Entonces, recuerden, la derivada del producto de dos funciones es expresada de esta manera. De hecho, yo puedo tener el producto de 3, de 4 y obviamente esto debería de ir cambiando, ¿sí? Esta es la generalidad, pero yo puedo tener un producto de 3 funciones, pero la regla sigue siendo la misma, ¿sí? En el caso de la derivada de la división, f de x sobre g de x, la regla dice que es la siguiente. Se deriva el numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo dividido para el denominador elevado al cuadrado. Esto es, ¿no es cierto?, la derivada de la división. ¿Estamos? Como digo, ya tienen que tomarle de esa manera. En cuanto a cómo se lo debe de aplicar. ¿Estamos? Preguntas hasta aquí. Como digo, todo esto va a simplificar la definición formal. ¿Estamos? Y todo ya se va a resumir a reglas. Haciendo rápidamente una recapitulación de lo que estamos viendo en esta presentación. La derivada de una constante 0, yo ya no tengo que hacer el uso de la definición formal. La derivada de la función x es igual a 1. La derivada de la potencia es baja la potencia por xn a la menos 1. Queda expresado de esa manera. Y estas reglas adicionales que hacen referencia a las operaciones entre funciones y la derivada de esas operaciones, cómo se las debe de desarrollar. Preguntas, alguna duda, alguna inquietud. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejercicios que nosotros podrían un poquito ir desarrollando. Y ojo, algo también súper importante, estas reglas y todas estas propiedades que vamos viendo, ¿sí? Yo las puedo utilizar en el mismo ejercicio, o sea, ya en un mix
en el problema. O sea, yo utilizaré la derivada de la constante, de la suma o de la resta, del producto, de la división. Ya todo depende de la forma matemática o de la función que yo esté derivando. ¿Estamos? ¿Qué ejercicio quieren realizar? Un poquito para ir viendo las propiedades. Escojan uno de allí. ¿De los de este lado o de los de acá? El 16. El 16, ya. El más fácil le escogieron. Bueno, vamos. Como digo, aquí ya vamos a aplicar esos criterios y ya nos vamos a olvidar. Obviamente ya vamos a empezar a utilizar la derivada, pero en la de evaluación, ojo, yo voy a tomar allí algo de los límites, la definición formal, ¿sí? Bien. A ver, tenemos... O alguna demostración también, estarán pendientes, verán alguna demostración de las reglas anteriores. A ver, voy a copiar el ejercicio. Si tengo la función y igual a x al cuadrado menos 2x más 5, y esto dice que divide a x al cuadrado más 2x menos 3. Listo. A ver, ahora encendamos la cámara para poder ver el ejercicio. ¿Estamos? Ya. Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar aplicando las propiedades que acabamos de describir, ¿sí? Bien. Aquí lo interesante o lo importante es identificar que yo tengo una división de dos funciones, de dos polinomios en este caso. Es decir, yo debería de entender algo de esto. ¿Sí? Donde f de x corresponde al numerador, g de x del denominador. Y en la propiedad que acabamos de ver, o la regla de la derivada de la división, ya habíamos visto cómo se debe de ejecutar el desarrollo matemático, ¿sí? Y sin utilizar la definición formal, porque si yo aplico aquí la definición formal, en realidad esto se me hace una buena pantalla para desarrollar y obviamente para encontrar su resultado. Listo. Entonces, aplicando la regla, me dice que la derivada de la división era ¿cómo? Ustedes mismos vayan mencionando. ¿Cómo se encontraba la derivada de la división? ¿Cuál era la regla? ¿Qué decía la regla? Es la derivada del numerador. Voy a escribir aquí la fórmula, o la expresión, perdón, por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Esta es la expresión que yo ya tengo que comenzar a manejar. ¿Qué implica eso? Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador en mi problema? Es decir, tengo que derivar esto. ¿Cuál sería la derivada del numerador? Tenemos una operación de sumas y restas allí. Giovanni, ¿quién me dice? Sería 2x menos 2. Sería 2x, aplicando aquí la propiedad de la potencia, baja el 2, por lo tanto, 2 menos 1, 1, 2x. Acá en el caso de acá, la derivada de menos 2x, el 2 es una constante, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, esta es la derivada del numerador. ¿Y cuál es la derivada del denominador? ¿Cuál vendría a ser? Es 2x más 2. 2x más 2. Correcto, 2x más 2. Por lo tanto, hecho eso, construyamos la expresión matemática. Me quedaría entonces, ¿sí? A ver, me quedaría que es 2x menos 2, es este f de x, lo que estoy haciendo, por g de x es el numerador, voy a separarle con los colores para que se identifique, menos el numerador, que en este caso sería x al cuadrado menos 2x más 5, por la derivada del numerador, 2x más 2, y todo dividido
para el denominador, que en este caso es x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cuadrado. De tal manera que esta viene a ser la derivada de mi función. ¿Sí? Lo que yo decía hace un momento. Claro, hagamos esto con el límite formal. Y se me va a hacer una monstruosidad. ¿No es cierto? Eso, chuta, tendría que el límite de f de x más h, menos f de x, y todo eso sobre h. Entonces, claro que a lo mejor, de hecho, lo debería yo de poder realizar. Pero el comprado, el desarrollo del límite, con la definición formal, a lo que acabamos de desarrollar, era lo que dije hace un momento. Y esa es mi recomendación, porque aquí también saben hacer cositas que luego les genera la confusión. Este es mi problema. Acá ya está resuelto el problema. Si ven, 2 líneas, no más. Esta es mi recomendación, porque por ahí he visto que hacen algunas cosas por pasos y al final la derivada terminan haciendo en 4 o 5 pasos. ¿Sí? Ahora, algo también muy importante que debemos de considerar es, esta es la operación de la derivada, pero en realidad aquí no termina mi problema. Ahora, ¿por qué no termina? Porque yo tengo que simplificar la relación de tal forma de llevarla a una expresión más reducida. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que hacer estas operaciones y luego ver qué es lo que pasa. Por ahí algo se va a simplificar, se me va a reducir la relación, ¿sí? Entonces, 2 cosas muy importantes. Este es el proceso de la derivación, hasta aquí, y luego viene el proceso de la simplificación, ¿sí? En este caso, a ver, voy a colocarle aquí, simplificación, que es necesaria y es algo que sí voy a pedir. Una cosa es que sepan aplicar la derivada con las reglas que vamos desarrollando y otra cosa es que ya viene la parte algebraica, o sea, la matemática. Productos, simplificaciones, romper paréntesis, ¿sí? Y eso es también necesario. Terminemos de hacer nuestro ejercicio. Quiere decir que Y', haciendo los productos, por favor, me van ayudando, vaya a ser que por ahí me equivoque en algo, ¿sí? Por lo general también ahí es donde se cometen los errores en las cosas simples que nosotros conocemos. 2x al cubo más 4x, ¿sí? Vamos a ver. Menos, a ver, 2x al cuadrado menos 6x menos 2x al cuadrado menos 4x más 6 o menos, ojo, aquí vamos a tener, todos van a cambiar de signo, x al cuadrado sería menos 2x al cubo, menos, sería 2x al cuadrado, más 4x al cuadrado, más 4x, menos 10x y menos 10. ¿Estamos? Y abajo lo que me queda la relación que corresponde x al cuadrado más 2x menos 3. Sí, la simplificación tiene una razón de ser inclusive, que ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Estamos? Bueno, más adelante, ahora me acuerdo, estarán pendientes, pero tiene importancia hacer la reducción algebraica en cuanto a reducir el término. Veamos qué se nos va. Esto, con esto, vamos a ver, 4x al cuadrado, 8x menos 2, me queda 6x al cuadrado. Perdón, aquí también tengo con este de aquí, me queda 4x al cuadrado, aquí me queda 4x al cuadrado. Si es que no me he equivocado en los signos, chequearán por favor. 6x, 6 menos 6, menos 10, menos 10, menos 6 y menos 16x. 16x más 6 y menos 4, me queda menos 4. Creo que ya está hecho toda la simplificación. Sobre, ¿sí? Y tal vez algo más que podría yo reducir aquí
¿Están bien los signos? Menos 6. Sí, sí están bien los signos. Ya, voy a sacar el 4. En el caso de acá, no sé si me sirve para algo. 4 menos 4x menos 1 sobre... ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que la derivada de la función y, x al cuadrado menos 2x más 5 sobre x al cuadrado más 2x menos 3, resulta ser y' igual a 4 que multiplica x al cuadrado menos 4x menos 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Vendría a ser la simplificación. Por lo tanto, estos pasos son necesarios. Este es el proceso de la derivada y esto es una simplificación. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio. Y más que el desarrollo del ejercicio, la aplicación de las relaciones que significan de sobremanera el desarrollo de la derivada comparada con la definición formal, el uso del límite como tal. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Queda claro el desarrollo? Sí, profe, está claro. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que también quiero que se rescate de aquí, y yo creo que ya había mencionado, y cómo debemos de ver la derivada y lo que habíamos explicado en las clases anteriores. Separar lo que es la derivada como operación y lo que es la diferenciabilidad. Recuerden que en la derivada yo había mencionado que es una operación que le vamos a agregar al desarrollo matemático. Claro, no es una suma, no es una resta, no es una multiplicación, no es una división. Recuerden lo que yo les había dicho, creo, el día de ayer. La suma de dos números, ¿qué me daban como resultado? Otro número. Bueno. La suma de dos funciones, ¿qué me da como resultado? Una nueva función. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta era mi función original, la cual yo partí, hice una operación, ya esto es notación matemática, la derivada, pero si nosotros vemos el resultado, ¿qué podemos concluir acá? ¿Qué es esto en esencia? Al final el resultado, ¿cómo puede ser visto? Otra función. Otra función, correctísimo, otra función. Perdón. Que yo sé que es la derivada de la función primitiva, pero en esencia, esta es una nueva función que tendrá, a ver, coloquemos una h de x para no confundir con lo de arriba, ¿sí? Es una h de x que también va a tener su propio dominio y su propio rango, ¿sí? Estamos, pero está conectada con la derivada mediante este concepto, la derivada, perdón, mediante la función, mediante la derivada, ¿sí? Esa es la expresión que yo le tengo, lo que debo de identificar, ¿sí? Y de hecho, lo que yo evalúe aquí, ¿sí? La diferenciabilidad siempre se evalúa con el dominio de la función primitiva. Esta marca un dominio, ¿no es cierto? Pero mi análisis para poder conectarles a las dos siempre será trabajar con este dominio de la función propia, ¿sí? A ver, déjenme ver, Gabriela. No, lo del denominador no. O sea, Gabriela, va a depender de cada ejercicio. En este caso, yo no le veo que sea necesario desarrollar el expandir esta forma cuadrática, no me va a resolver nada, ¿sí? Y como digo, ya va a depender, Gabriela, de todo del ejercicio, o sea, del problema, porque puede ser que en algún caso, sí, yo sí pueda resolver el denominador, pueda hacer algo en el denominador para que se me simplifique, etcétera. Pero si no es necesario, no perdamos el tiempo. Como digo, la idea más bien es, una vez que yo hago la derivada, es tratar de contraer la relación. Aunque me voy a adelantar a un concepto que lo íbamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Y por qué viene el hecho de la simplificación? Alguien puede decir, muy bien, profe, aquí está la derivada. Y sí, esto también visto desde otro punto de vista, también es una función, ¿no? Es una función, no digo que no. Pero, si yo digo que esta es una h de x y cumple todas las condiciones, esta h de x, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué podría ser esa h de x?
Derivarle de nuevo. Derivarle de nuevo. Sí. Esta con la de acá son exactamente las mismas matemáticamente, expresadas de forma diferente. Sí, lo que acabo yo de mencionar, esta también es mi h de x, expresada de otra manera. ¿Cuál sería mejor derivar? ¿La de acá arriba o la de acá abajo? La de abajo. La de abajo. Entonces, por eso es importantísimo la simplificación y es algo que vamos a desarrollar o tienen que realizar, porque cuando se vea el tema de la optimización, el concepto de máximos y mínimos, ¿sí? El dejar expresado de esta manera y decir, hasta ahí me quedo para no perder tiempo acá, mentira. El derivar acá, se puede ser que genere más confusión y obviamente mi relación se hace muy grande, ¿sí? Entonces, acostúmbrense siempre, inmediatamente, de hecho, la derivada, a ver qué puedo simplificar. Porque lo que decía Gabriela, puede ser que por allí algunos términos se me simplifiquen. Ya todo depende de la ecuación matemática, de la función que estoy analizando o de la función que estoy derivando, ¿sí? Preguntas, no sé si queda claro. ¿Estamos? Bien. Volvamos a la presentación. Ahí tienen una serie de ejercicios en donde en realidad va a servir que ustedes comiencen a practicar, a utilizar estas reglas matemáticas que de sobremanera simplifican lo que ya había mencionado, la operación de la derivada. ¿Sí? A ver. Listo. Otro aspecto súper importante, y yo diría que esto complementa lo que es el proceso de la derivada. En realidad, la regla de la cadena y el manejo de la regla de la cadena, cuando yo lo sé manejar de manera adecuada, en realidad yo pensaría que sabemos derivar. Y creo que en algún momento yo les había mencionado. Cuando yo sé derivar, es algo que no se me va a olvidar, y cuando maneje de manera adecuada las reglas que acabamos de desarrollar y las que vamos a seguir desarrollando, los teoremas que vamos a tener que seguir desarrollando, cuando sepan manejar de manera correcta, en realidad la derivada va a ser algo muy sencillo, como operación. Luego, la interpretación que le den, ese es otro aspecto que ya verán en algunas aplicaciones de su campo de formación, ¿sí? Creo que en macroeconomía o en una de esas asignaturas requieren lo que ya habíamos mencionado, la idea de lo que es la derivada en el concepto de costo marginal, ingreso marginal, y ahí es donde ustedes ya lo utilizan ya a algo más concreto. Esto es lo matemático, lo que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? En lo general. Bien. Recuerden, ¿qué era una función compuesta? ¿Cuál era el concepto de la función compuesta? Eso vimos en el capítulo de funciones. ¿Qué era la función compuesta? ¿Qué expresaba? ¿Qué significaba? ¿Cómo se lo consideraba? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Qué era la función compuesta? Creo que vamos a ir haciendo... A ver, ahí está alguien ya me respondió, si no... Ya, ¿no es cierto? Gracias, Tania, ¿no es cierto? El concepto más o menos era de una función dentro de otra función. Esa era la operación matemática y más o menos es lo que está expresado aquí. Recuerden que en la notación matemática era f o g de x y se representaba que la función g de x yo tenía que sustituirla en la variable de f de x. Recuerden que esa era la función composición. Una función dentro de otra. Pero matemáticamente esta operación me daba como resultado una única función, ¿no es cierto? O sea, seguimos manejando esa idea, es en esencia, la función composición al final me da una nueva función, ¿estamos? Pero con esta característica muy importante. Como digo, la regla de la cadena en realidad debe de complementar el concepto de la derivada. Y el manejo de la regla de la cadena, ustedes lo van a manejar en la derivada y lo van a requerir cuando veamos las integrales también. ¿Estamos?
Bien, ¿qué vamos a hacer aquí desde el punto de vista matemático? ¿No es cierto? Esta es la función h de x, que sería ya el reflejo de la función composición. Al fin y al cabo, esto hecho una operación, me resulta una nueva función, conceptuada bajo esta idea. Una función dentro de otra. ¿Estamos? Recuerden. Voy a poner esto de aquí. ¿No es cierto? Esta es la idea de una función composición, porque aquí yo tengo un polinomio dentro de una radicación. Este es el resultado, este es mi h de x. Ahora, yo quiero derivar ese tipo de funciones. Quiero derivar h de x y resulta que esta sería la expresión que yo quiero obtener como resultado. ¿Sí? ¿Estamos? El de h de x, notación matemática, la derivada. ¿Qué hacer? Aquí vamos a hacer lo siguiente. El g de x le vamos a considerar que es una función u de x. ¿Sí? Es una función u. Por lo tanto, esta expresión de aquí, yo la podría poner como un f de u. ¿Estamos? ¿Sí o no? En vez de g de x, yo le digo, esta es una u, una función u de x. Lo de aquí. Pero recuerden que seguimos tratando que todo esto de aquí es el h, la función h. Por lo tanto, h es ahora una función f de u. ¿Estamos? Por favor, necesito que me digan si esto va quedando claro porque aquí en realidad la regla de la cadena es como un pequeño artificio matemático, como vamos a ver a continuación. Queda claro lo que he desarrollado aquí, es como un cambio de variable, nada más. ¿Sí? Estoy mencionando que u es igual a mi g de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y reemplazando este u en la relación que tenemos acá de la función composición, yo quiero decir que esto es f de u. Pero en esencia, todo esto era, en esencia, en el general, esta era una función h. ¿Estamos? Tengo esto de aquí, lo que está expresado acá. ¿Sí? No sé si queda claro eso, por favor. No sé. Sí, profe. ¿Sí? Gracias, Damián. No sé, Andrés, Carlos, Cristian o Cristina, creo que estaba Cristina. Porfa, insisto, yo sí les pido la participación, es muy importante para saber que no estoy hablando al viento y que quede claro los conceptos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. O me escriben al chat, no hay problema. Eso, yo voy ahí un poquito, sé que están interactuando. Listo, entonces vamos a la siguiente línea. Déjenme borrar esto, pero... no es cierto, borrar todos los dibujos. Listo, entonces esto es lo que yo tengo aquí. Ahora, hemos dicho que la derivada es utilizando la forma de Leibniz, ¿no es cierto? De h sobre dx. Y aquí es el artificio matemático que describe o desarrolla o se desarrolla sobre la regla de la cadena. Y es algo muy sencillo. Recuerden que estos son operadores de h a dx. Y lo que yo puedo hacer matemáticamente es, si ustedes observan aquí, multiplicar por du y dividir para du. ¿Sí? Y formar estas estructuras matemáticas. Este diferencial y esta derivada, perdón, y esta otra derivada. ¿Estamos? Y ojo, no estoy alterando su forma natural, porque al fin y al cabo, si simplifico du con este du, llego a la forma de h a dx. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto y cómo se va a desarrollar esta relación? Recuerden que lo que yo tengo a continuación es las expresiones que teníamos descritas en el caso de acá, u, g. Es decir, la derivada de h de x, que es la derivada de la función composición, yo la voy a escribir como la derivada respecto a g por la derivada de g respecto a x. Aquí se describe la regla de la cadena que, como mencioné, el manejo de esto, en realidad yo no debería de tener problema para derivar ningún tipo de forma matemática.
Déjenme ver una cuestioncita. Acá tenemos un ejemplo para hacer aterrizar la idea y el concepto. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Y igual a x al cuadrado más 2 elevado a la potencia 20. ¿No es cierto? Y aquí es donde vamos a aplicar la regla de la cadena y cómo debe de ser entendida. Este ejercicio yo lo podría desarrollar haciendo lo siguiente. Yo podría expandir este término. Es decir, x, como está elevado a la 20 elevado al cuadrado, me quedaría x a la 40 más, si no estoy mal, me parece que aquí va 20 x, déjenme ver, sería x a la 38 por 2, ¿sí? Más, estoy expandiendo la potencia, más, etcétera, varios términos. En realidad aquí yo podría tener una expansión de hasta 21 términos. ¿Estamos? Y obviamente podría luego derivar esta relación. Justamente en este tipo de ejercicios, entre las aplicaciones, se utiliza la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Haciendo qué consideración? Lo que yo dije hace un momento, un tipo cambio de variable. Digo que u de x es u al cuadrado más 2, la parte de adentro. Por lo tanto, el f, haciendo esta sustitución, me quedaría expresado de esta manera. No hemos perdido el concepto de la función composición. ¿Estamos? Ahora, perdón un ratito, eliminemos todas estas cosas de aquí. ¿Sí? Si yo saco la derivada de f a de u, este vendría a ser la operación matemática, ¿no es cierto? Baja la potencia 20 y u a la 19. Y a la vez, yo saco la derivada de u respecto a x, es decir, de u a dx, que es únicamente la parte interna del problema original. Y la derivada de x al cuadrado más 2 resulta ser 2x. Ahora, recuerden de lo anterior. Un ratito. Déjenme un ratito, perdón. Recordemos esta relación, la de aquí. Esto es lo que yo estoy manejando. Le voy a escribir acá. Quiere decir que la derivada de f o h, no se perderán por las letras. La derivada de f de x de esta función, que es lo que está expresado aquí, yo la voy a relacionar de esta manera. De f a de u ya de u sobre dx. Jóvenes, regálenme porfa, unos 10 minutitos. Tengo que hacer un pendiente. Porfa, regálenme unos 10 minutitos. Tengo un pendiente que resolver acá en la casa. ¿Estamos? Porfa. Sí, nada más, profe. No se No se preocupe, profe.